De repente, una voz de no eres suficiente, esto fue pura suerte, esto no es para ti, es suerte de principiantes, nunca más lo vas a volver a hacer, empezó a llegar profundamente a mi cabeza. Y desde ese lugar me di cuenta de que por más cosas externas que lograra, si internamente no estaba bien, nadie iba a ser sostenible. Mi nombre es Gustavo Gándara, me dedico a hacer eventos de transformación personal, recorro todo el país impactando la vida de miles de personas con una sola misión: elevar el nivel de conciencia colectivo del mundo y aportar mi granito de arena a ser un espejo para que más personas puedan darse cuenta que una vida en expansión, en amor, en propósito, en servicio y en participación total está 100% disponible para cada uno de nosotros, siempre y cuando lo elijamos. Pero esto no empezó así, y tampoco empezó como te conté anteriormente. De hecho, cuando tenía 18 años, mientras estaba saliendo del colegio, a mi mamá le diagnosticaron cáncer. Mi papá me había dejado cuando yo era pequeño y siempre había crecido con mucho miedo. Seguramente tú también has experimentado mucho miedo gran parte de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué un niño de 6, 7, 8 años tenía mucho miedo en su vida? Y la respuesta es muy corta. Cuando me di cuenta, cuando algo llamado conciencia apareció dentro de mí, cuando me di cuenta de que estaba vivo, de que tenía manos, un cuerpo, de que respiraba y de que podía pensar, me di cuenta de que mi mamá había crecido con una enfermedad llamada diabetes. Y a mí desde pequeño, como mi papá me había abandonado, me tocaba salir a la calle a golpear puertas, a buscar ambulancias, porque si no, mamá estaba descompensada y probablemente se podía morir si no le inyectaban azúcar con agua a las venas. Y en ese transcurso del tiempo, cuando me di cuenta que mi papá me había dejado, mamá tenía conflictos con el dinero, problemas económicos, problemas de salud y que no pasaba tiempo conmigo porque tenía que trabajar duro para llevar el pan a la casa, entonces me di cuenta que empecé a crecer en un entorno llamado soledad. Era un niño tímido, callado, introvertido, que no se daba el permiso de hacer las cosas que le gustaban porque estaba lleno de miedo. Quería ser futbolista, pero no podía ir a entrenar porque no había los recursos suficientes. Empecé a vender paletas y chupetes de caramelo en las calles, en el colegio, en centros comerciales, para ir ahorrando y gracias a ello poder pagar vocalías, poder pagar arbitrajes y poder dedicarme a jugar fútbol. Y a los 17 años, cerca de los 18, cuando estaba a punto de graduarme, a mamá le diagnosticaron cáncer. Ahí yo me enojé profundamente con la vida. Pensaba que la vida era muy injusta, que siempre había estado en mi contra, que ya me habían pasado muchas cosas negativas para que en este punto de mi vida me sigan pasando muchas cosas negativas más. Así que me peleé con Dios, me peleé con la vida, no entendía qué estaba pasando y en ese momento empecé a trabajar repartiendo comida en una bicicleta prestada, en una aplicación, seguramente una de las famosas que conoces. Y recuerdo que trabajaba muy duro para ganar 5, 6, 8 dólares por semana como máximo. Así que dije, esto no va a ser sustentable y empecé a buscar trabajo en lo que podía. Me dieron trabajo en una ferretería donde empecé a ayudar a las personas en el tema de atención al cliente y este tipo de situaciones. Y luego terminé trabajando en una cevichería como mesero. Aquí duré aproximadamente 2 años, desde el 2018 hasta el 2021, en donde literalmente mi vida entera era trabajar desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, en un empleo que no me gustaba, que no me llenaba, y yo sabía dentro de mí que había algo mucho más grande disponible para mi vida, pero tenía mucho miedo y en mi cabeza solamente pasaban dos cosas. Yo pensaba que el éxito no era para mí, yo pensaba que la abundancia no era para mí, ganaba menos de $400 al mes y yo dije, con esto no voy a ser capaz de vivir una vida que realmente merezca la alegría vivir. Así que empezaron a llegar a mi cabeza varios tipos de ideas. Una de ellas, emprender una agencia de marketing, emprender en este tipo de sectores, hacer importaciones, pero por más ideas que tenía, no era capaz de sustentarlas y de desarrollarlas de forma correcta porque llegaba agotado a mi casa y no podía hacer algo más después de las 8 o 9 de la noche porque me iba a dormir literalmente de lo cansado que estaba. Así que aquí llega uno de los aprendizajes que para mí es de los más poderosos que cualquier persona puede comprender en su vida, y es que la vida no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que tú requieres y eso es perfecto para tu evolución, expansión y crecimiento. Así que un día yo dije, oye, ¿sabes qué? Estoy cansado de trabajar en este lugar, ya no quiero más. Y había dos opciones: o estudio una carrera universitaria para algún día ser exitoso y en el mejor de los casos ganar de $1,000 a $1,200 al mes, o emprendo. ¿En qué emprendo? No tengo idea. Así que en ese momento simplemente tenía que tomar una decisión. Y lo que pasó fue algo que me marcó de por vida, porque la vida no te da lo que tú quieres, la vida te da lo que tú requieres. Y en ese momento, como tenía mucha incertidumbre, como no me lanzaba, no me decidía al 100%,
Entonces, yo le había pedido a la vida un negocio, una forma de emprender, algo que me muestre un camino diferente. Y cuando tú no le haces caso a las señales que la vida te da, las buenas, entonces tiene que presentarte cada vez más y más experiencias para que tomes conciencia y te des cuenta. Así que lo que a mí me pasó fue que como no hice caso a lo que la vida me estaba diciendo, entonces la vida me dio lo que yo requería. Y en ese momento requería un accidente en moto. Y literalmente me rompí la muñeca en 3 partes, me envió 3 meses de reposo y en esos 3 meses me puse a buscar qué hacer con mi vida y cuáles son los modelos de negocio que tú puedes empezar con poco capital. Así que analizando ahí en Google, buscando información en Internet, llegué a algo llamado ser un asesor inmobiliario. Así que sin experiencia, sin conocimiento, sin saber vender, sin saber absolutamente nada, sin títulos universitarios, sin maestrías, sin certificaciones, sin nada, empecé a trabajar en el mundo de los bienes raíces. Claro, me habían prometido que me iba a dar realización, que me iba a dar dinero, que me iba a dar libertad financiera y riqueza. Pero cuando yo empecé a trabajar en bienes raíces, yo me di cuenta de que accionaba mucho, muy duro. Trabajaba desde las 8 9 de la mañana hasta las 10 11 de la noche. Prospectaba, llamaba en frío, veía rótulos, agendaba visitas, pero por más que me esforzaba y me sacrificaba, los resultados simplemente no llegaban a mi vida. Así que pasaron 6 meses y en 6 meses yo literalmente no había vendido absolutamente nada, estaba en cero. Y ahí empezó un cuestionamiento. Yo dije, a ver, espérate, si cuando yo era mesero ganaba $400 al mes, mejor voy a regresar a ser mesero porque aquí sí, tengo más tiempo, pero mi cuenta bancaria está en cero. Y ahí recibí uno de los aprendizajes más poderosos en toda mi vida. Y es que no importa qué tan duro trabajas, si todavía sigues operando o trabajando en tu vida desde el miedo, desde la escasez, desde la insuficiencia o desde los patrones inconscientes que te impiden reconocer tu potencial. Y también ahí comprendí otro de los aprendizajes más poderosos que hoy por hoy me acompaña siempre, que se llama la rendición. La rendición es literalmente hacer tu parte, entender que los planes de Dios, la vida y el universo son perfectos, son mejores que tus planes perfectos y que tú rendirse no es dejar de intentar, rendirse no es quedarse de brazos cruzados, rendirse conlleva una participación plena y total en la vida sin intentar controlar los resultados como tal. Así que yo hice eso, en ese momento no lo sabía, pero yo hice eso, me rendí. Y dije, bueno, esta es la última semana que voy a intentar vender una propiedad. Si después de esto no lo logro vender, Dios, vida, universo, ya está, renuncio a esto y yo regreso a ser mesero. Así que historia corta, a los 3, 4 días me llamaron, me dijeron que estaban interesados en ver un departamento que tenía y a la semana había cerrado mi primera venta, una venta de $140,000 que me generó $3,000 de comisiones. Yo nunca había recibido tanto dinero en mi vida, nunca había ganado $3,000 en un mes. Lo máximo para mí era llegar a $400 porque claro, siendo mesero eso es lo que usualmente recibes o lo que yo recibía. Entonces, en ese momento que entran los $3,000 a mi cuenta, yo pensé que me iba a sentir alegre, que me iba a sentir realizado, que me iba a sentir feliz, pero en realidad simplemente vi números en una cuenta del banco e internamente me sentía en la inmunda. ¿Por qué razón? Porque claro, ahí comprendí que lo externo nunca te va a llenar si internamente todavía tienes patrones de miedo, de culpa, de victimismo, de insuficiencia y me di cuenta de que nunca me había dado el permiso de sentir mis emociones. Mi cuerpo era una bomba atómica de emociones reprimidas que no se somatizaron, pero que sí me generaban mucho malestar. Entonces, luego de un tiempo, en bienes raíces, tenía ventas inconsistentes. A veces sí, a veces no, meses buenos, meses malos, y así duré un tiempo hasta que cambié de empresa. Y cuando cambio de empresa, el patrón se seguía repitiendo. Tenía meses buenos, un mes bueno, y 4 o 5 meses horribles, feísimos, no vendía nada. Y ese patrón que se repetía de sacrificarme mucho, de trabajar mucho, de ser el que más fuerza le mete, de ser el que más trabajo le mete, no me estaba generando ningún tipo de resultados. Yo literalmente era la persona que más trabajaba, pero era el que menos ganaba. Y un día sentado en la misma mesa con las mismas personas, con el mismo modelo de negocio, que también eran asesores inmobiliarios, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas que venden 3 propiedades al mes y yo que vendo una cada 3 meses, con suerte? Y me di cuenta que no se trataba de la estrategia, no se trataba del modelo de negocio, se trataba de la identidad y el nivel de conciencia desde el cual yo estaba generando esos resultados. Claro, en ese momento no lo sabía. Para mí la conciencia era de que me hables en chino.
Para mí la identidad, yo no sabía que era eso. Así que ahí entré por primera vez en un proceso de trabajo interno profundo, a liberar mis emociones reprimidas, a trabajar mis creencias, a sanar mis heridas y darme el permiso de empezar a operar desde un nivel distinto de conciencia. Y desde ese lugar entonces pasaron milagros. Yo estaba a punto de renunciar a ese empleo. Estaba a punto de renunciar a ser asesor inmobiliario nuevamente. Y justamente la semana antes de hacerlo, me llaman a una reunión y me dicen, Gustavo, ya no queremos que nos ayudes como asesor inmobiliario. Queremos que te encargues de la parte de marketing. Spoiler, me había formado en marketing para saber cómo se venden propiedades a través de Internet. Yo siempre estaba invirtiendo en mí. Mi primera comisión la invertí en saber cómo se hacía marketing inmobiliario. Y claro, yo aplicaba todo eso, pero no tenía los resultados. Entonces me dijeron, queremos que te encargues de la parte de marketing y de la parte de liderar un equipo de ventas. Para ese tiempo también me había formado muchísimo en ventas. Había recibido capacitaciones y había invertido miles de dólares, que incluso a veces no los tenía, para aprender a vender, porque pensaba que eso me iba a dar mejores resultados, que sí me sirvió para tener más habilidad. Así que me encargaron un equipo comercial y a los 5 meses ese equipo comercial de cuatro personas generó $1 millón en montos de venta y más de $45,000 en comisiones en 5 meses. Y ahí me di cuenta que mi trabajo real o lo que realmente me apasionaba era acompañar y ayudar a las personas a generar resultados. Y por consecuencia, pues yo también ganaba de ahí. Así que con el tiempo, justo hasta febrero del 2025, me dijeron un día, oye Gustavo, ya no podemos seguir trabajando de esta misma manera. Ya no nos vas a poder seguir ayudando en la estructura que ahora mismo tenemos. Para ese entonces, yo había invertido literalmente decenas de miles de dólares en aprender de coaching, programación neurolingüística, hipnosis, psicoterapia, liderazgo, eventos transformacionales, cómo crear tus propios programas. Quería dedicarme al mundo de impactar vidas, de comunicar mi mensaje, de compartir lo que me había funcionado para pasar de mesero a liderar equipos comerciales que generaban miles de dólares en comisiones y de literalmente yo también haber generado una transformación tanto económica como profesional y personal. Porque claro, para ese entonces me había mudado de departamento, vivía en las mejores zonas de Quito, ganaba, no sé, 2,000, 3,000 dólares al mes. Para mí eso era buen dinero. Claro, viniendo de ser mesero de 400, 2,000, 3,000, te cambia la vida. Pero un día sentado en mi departamento, dije, bueno, tengo dinero, pero no me siento realizado haciendo esto de aquí. ¿Cuál es el sentido de la vida si solamente estoy aquí para ganar dinero? Un día comprendí que lo más importante no era cuánto dinero ganabas, sino cómo ganabas ese dinero. Porque es diferente ganar dinero haciendo algo que no te gusta, simplemente por cumplir un trabajo, a ganar dinero tragozando, compartiendo tus dones y talentos con el mundo, haciendo lo que te apasiona y de verdad generando un impacto real en la vida de las personas. Es totalmente diferente ganar dinero de la forma A que de la forma B. Así que ese día yo entré a un cuestionamiento profundo, pero claro, tenía mucho miedo de dejar mi trabajo, de dejarlo conocido, de dejar mi zona conocida de 2,000, 3,000 dólares al mes y lanzarme por algo incierto que nunca antes lo había hecho. Así que en ese momento, como la vida no se equivoca y no comete errores, me dio lo que yo requería. Así que me quitaron ese puesto, dejé de trabajar en ese lugar y entonces tuve que empezar a poner en práctica todo lo que ya sabía acerca de emprendimiento, desarrollo personal, acerca de creación de mis programas y en el primer mes había igualado lo que antes ganaba en mi trabajo de bienes raíces, lo había igualado con mi propio negocio de acompañamiento y de coaching para emprendedores, dueños de negocio, vendedores. Ahí me armé una oferta y la empecé a vender. Luego en junio hice mi primer evento, generé mis primeros miles de dólares a través de un evento presencial y ahora, un año y pico meses después, hemos hecho más de 25 eventos presenciales en más de 10 ciudades por todo el Ecuador. Ahora mismo estamos preparando una gira internacional por Colombia y Perú y hoy me dedico plenamente a vivir de mi propósito de vida, de compartir mis dones y talentos con el mundo y de generar un impacto masivo a través de mi negocio que se basa en impactar y servir al mundo con mis dones y talentos. Y no te lo digo porque me sienta mejor o peor que tú, te lo digo porque estoy aquí para ser espejo, para que comprendas que todos los seres humanos venimos aquí con dones, talentos, habilidades y un propósito de vida que algo más grande nos los dio. Ni siquiera son tuyos, son de algo más grande que te los puso a ti para que tú los administres y los pongas al servicio del mundo. El problema es que no nos conocemos, es que no recordamos quiénes somos y entonces empezamos a vivir una vida muy por debajo de nuestro potencial. Empezamos a vivir la vida que nos tocó, más no la vida que nosotros realmente queremos experimentar o nuestra alma quiere experimentarla a través de nosotros. Así que te comparto esto porque de verdad mi trabajo aquí únicamente es servirte de espejo.
es servirte de inspiración y de espejo a que literalmente entiendas que generar una transformación en tu vida es posible, que servir al mundo con tus dones y talentos y ganar dinero con ello es 100% posible, que crear un negocio que impacte y sirva al mundo y que gracias a ello ganes mucho dinero también es posible. Nosotros hemos tenido meses de hasta $12,000 de facturación y ahora sí, no vino desde el sacrificio, no vino desde el trabajar más duro, no vino desde el tener que hacer más, vino desde la identidad, desde un servicio a un bien mayor, desde un nivel de conciencia más elevado y desde el poder entregarme y participar plenamente en lo que elegí, desapegándome del resultado y siendo excelente en cada parte del proceso. Te lo comparto porque eso también está disponible para ti. Ahora, si tú quieres de verdad generar esta transformación en tu vida, si tú quieres de verdad ser de esas personas que actúan a pesar del miedo, que redescubren sus dones y talentos y los usan para servir al mundo y gracias a ello generar impacto y dinero, entonces tengo una invitación muy simple. Uno, sígueme en este canal, dale al botón de suscribirse. Y segundo, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas ingresar a una comunidad gratuita y exclusiva. Es una comunidad privada sin costo, donde yo comparto el trascámara de mis eventos, de un negocio que se basa en el impacto, de cómo voy teniendo revelaciones y todo esto lo hago con el fin de que tú también lo puedas aplicar en tu vida. Aquí doy tips prácticos, herramientas que yo uso, los procesos que aplico con mis clientes uno a uno. Todo eso te lo comparto ahí sin costo para que tú también lo puedas experimentar. Lo único que tienes que hacer es darle clic al enlace de aquí abajo y registrarte ahora mismo mientras los cupos de la comunidad estén abiertos. Así que sin más que decir, creo que esa es mi historia. Creo que ahora ya conoces un poco más acerca de mí y a la final todo esto lo hacemos únicamente por una misión que es mucho más grande que nosotros y se llama despertar el amor y el poder interior que cada uno de nosotros tiene, solo que nos olvidamos de eso. Nos empezamos a conformar con una vida que nos tocó, pero mi misión es que simplemente a través de ser espejo y a través de nuestros contenidos, nuestros eventos, nuestros programas, puedas darte el permiso de vivir una vida con sentido, con propósito, con éxito y abundancia, empezando de adentro hacia afuera. Porque no es la estrategia lo que te va a funcionar, no es el modelo de negocio lo que te va o no te va a funcionar, es la persona, la identidad y el nivel de conciencia desde donde estás ejecutando todo eso lo que va a determinar los resultados en tu vida. Pero claro, esto no es tu culpa porque en la universidad no te enseñan de esto, en el colegio no te enseñan de esto. Por eso hay personas como yo, así como hay cientos de miles de personas que también hacemos algo similar a esto, que nuestra única intención con esto es servirte, es aportarte, es que puedas literalmente entender que estás a una decisión de distancia de poder transformarlo absolutamente todo en tu vida. Pero eso no depende de mí, depende al 100% de ti. Así que te envío un abrazo y te envío mucho amor. Dale like al botón, dale click al botón de like, al botón de suscribirte. Recuerda unirte a la comunidad exclusiva. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.